El calor se puede transferir de varias formas, de 3 formas fundamentales, que según yo recuerdo se vienen viendo desde la primaria. Yo recuerdo que haberlo visto, imagínate, yo recuerdo haberlo visto en la primaria, que ya pasó un poquito de tiempo desde entonces. Así que ustedes con más razón deben de acordarse. Y los programas no es que hayan cambiado tantísimo para decir que no lo han visto. El calor se transfiere de 3 formas, por conducción, por convección y por radiación. Esa es la forma en que podemos transferir calor de un punto a otro, de un cuerpo a otro. La conducción es el proceso que se da cuando nosotros tenemos un objeto y lo ponemos en contacto directo a una fuente, como tenemos ahí en la figura, y el calor se va transfiriendo a través de todo el cuerpo hasta llegar al otro extremo, en este caso a la mano. Eso se debe a que a nivel molecular, cuando nosotros agregamos calor a un extremo del cuerpo, el calor lo que hace, como ya dijimos, es energía. Él le da energía, esa energía se transforma en energía cinética del movimiento de las partículas. Entonces empiezan las partículas a vibrar más rápidamente. Cuando empiezan a vibrar más rápidamente, eso hace que las partículas golpeen a las que están a la par y les transfieran energía. Esa energía se va transfiriendo de moléculas a moléculas hasta llegar al otro extremo. ¿Qué tan rápido se transfiere ese calor? Depende de varios aspectos. Depende de cuánto sea la diferencia de temperatura que hay entre el punto que le está dando el calor y la mano, o sea, el otro extremo. Depende de qué tan largo sea el cuerpo a través del cual se está conduciendo el calor, ¿va? Porque luego, si el cuerpo es más largo, lógicamente este proceso de ir dando energía es más lento. Depende también del material que está hecho. Existen entonces mejores conductores del calor que otros, ¿va? Los metales, digamos, son buenos conductores de calor, porque este proceso que les digo de transferencia de energía a nivel molecular se da en los átomos, en los electrones que están en las capas, es decir, en los electrones de, ¿cómo se llama el electrón? En los electrones libres, ¿va? Entonces, y los metales tienen una mayor cantidad de electrones, de electrones libres, ¿va? Entonces, por eso es que son mejores conductores del calor, igual que de la electricidad, ¿va? Los cuerpos que conducen mejor el calor también son buenos conductores de la electricidad, porque la electricidad, al igual que el calor, se transfiere a través de los electrones libres. Miren, qué interesante. Entonces, ya viendo, para determinar la ecuación, como tenemos ahí una varilla que está entre dos fuentes de calor, ¿va? Tenemos TC, que sería el calor caliente, una temperatura caliente, es decir, a una mayor temperatura, y tenemos TF, que es una temperatura fría, o más fría que la caliente. Entonces, el calor se va a conducir de la fuente de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces, aquí está representado con estas flechas. Con estas flechas está representada la conducción de calor, el sentido de la conducción. Esta es la longitud de la varilla, tiene un área transversal A. La rapidez de transferencia o ese flujo de calor es lo que se llama ahí como corriente de calor, ¿va? Y lo vamos a denotar con una letra H mayúscula.
Aquí está desde una cantidad infinitesimal de calor que se esté transfiriendo. Por eso está en forma diferencial, ¿va? Entonces, vamos a definir esa H, esa corriente de calor, como la rapidez de transferencia de calor. Entonces, en ecuación una rapidez o un diferencial entre tiempo, eso es lo que da una rapidez, ¿va? Entonces tendríamos que la H es igual al diferencial de calor entre un diferencial de tiempo, porque es una rapidez de transferencia. Esa rapidez de transferencia depende, como decía, de varios factores, ¿va? Qué tan rápido se transfiera. Eso es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas, ¿va? Si la diferencia de temperaturas es mayor, se va a transferir más rápido el calor. Depende del área transversal, ¿va? Si la varilla tiene una mayor área transversal, o sea, si es más de mayor grosor, va a transferir el calor más rápidamente, ¿va? Y es inversamente proporcional a la longitud, ¿va? Si la longitud es mayor, la transferencia de calor es menor, ¿va? O es más lenta, digamos. Entonces, y al material del que está hecho, el cual está relacionado con esta letra K que tenemos aquí. Con esta letra K, que se llama constante de conductividad térmica. Los cuerpos que tienen una alta conductividad térmica transfieren más rápidamente el calor, ¿va? Los cuerpos que tienen una baja conductividad térmica transfieren lentamente el calor, ¿va? Son los materiales como aislantes, ¿va? De ahí tenemos entre estos materiales aislantes, podríamos decir que está el hule, la baquelita, la madera, transfieren más lentamente el calor, porque no es que lo dejen de transferir todo, ¿va? Porque siempre hay una pequeña transferencia, aunque lo hacen más lentamente, ¿va? Entonces, por eso es que se aíslan, por eso es que a las cacerolas les ponen un mango de madera, ¿va? Porque la madera ayuda a que no se transfiera el calor. Y estos valores, esta K de conductividad térmica, son de tabla. Como depende del material, entonces hay tablas de conductividad térmica que podemos ver acá. Aquí tenemos las tablas de conductividad térmica. Aquí están los mecanismos de transferencia de calor. Y aquí podemos ver las tablas de conductividad térmica. Estos son de metales. Ustedes ven uno de los mejores, de los cuerpos que mejor transfieren calor es el aluminio. Ah, bueno, transfiere mejor calor en la plata, ¿eh? Y el cobre, ¿eh? Y estos son bien bajos, ¿ves? O sea que estos materiales son aislantes, ¿ves? El ladrillo, el corcho, la fibra de vidrio, estos materiales son aislantes, ¿ves? Transfieren muy poco calor, ¿ves? La espuma de poliestireno y los gases también transfieren muy poco calor, ¿no?
Esta cantidad de diferencia de temperaturas por unidad de longitud, eso se llama gradiente de temperatura. Eso nos da la cantidad de temperatura que se va transfiriendo por cada unidad de longitud, ¿va? Es decir, por cada metro, por cada centímetro, cuánta temperatura es la que se va transfiriendo. Tenemos también lo que se llama resistencia térmica. Esto está relacionado sobre todo con las viviendas, ¿va? Con edificios, casas, y sobre todo en países en los cuales existe mucha diferencia de temperatura o las temperaturas son muy bajas en alguna época del año y entonces necesitan que las casas estén más aisladas térmicamente. Entonces las paredes se construyen no solo como las de nosotros, que son solo de ladrillo, ¿va? Sino que se construyen como en capas, ¿va? A las cuales le ponen cierto aislante en medio de los ladrillos o en medio de las maderas, dependiendo cuál sea la forma de construcción, ¿va? Pero las paredes se construyen poniendo capas de material aislante en medio de las paredes para evitar que en el invierno entre, o sea, el frío, más bien, no es que el frío entre, ¿va? El calor más bien eh, se, se vaya hacia afuera de las casas. Entonces ahí la transferencia de calor, estamos hablando de una resistencia térmica, que la vamos a denominar con esa letra R, ¿va? Esa resistencia térmica sería la sumatoria, como les digo, de estas capas de las cuales están hechas las paredes, ¿no? Y de acuerdo, comparando con la expresión del flujo de calor por conducción, estas ecuaciones que estamos viendo son solo para flujo de calor por conducción, ¿verdad? Entonces esa R, esa resistencia térmica sería igual a la longitud, es decir, al espesor de las capas, entre la constante de cada una de ellas. Y ahora sí, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. A empezar. Vamos a empezar por uno sencillo. Copien el ejercicio, por favor. Ahí tenemos una varilla a través del cual vamos a transferir calor desde un horno que está a 400 grados Celsius a un recipiente con agua hirviente que está a una atmósfera de presión. La atmósfera de presión no es que nos vaya a servir para el ejercicio, nos lo dan para indicarnos que está en condiciones normales, digamos. Porque el agua a diferentes presiones hierve a diferentes temperaturas. ¿Ya lo terminaron de copiar? Ya casi. No, Vale. no. Todavía no. Vale.
Ya está copiado. Ya estamos. Vale. Vale. Vale, entonces aquí tenemos la longitud de la varilla. En una sección transversal circular, dice. Nos dan estos 150 joules por segundo, es la rapidez con la que se está transfiriendo la energía o el calor, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos 150 joules es la H, ¿no? Joules sobre segundo, que estos son watts, ¿no? Los joules sobre segundo son watts. Entonces, la rapidez de transferencia de energía nos dan la longitud, que son 50 centímetros. Vamos a ver qué más nos dicen. La temperatura del horno es de 400, esa sería la temperatura caliente. Y se está transfiriendo hacia un depósito que tiene agua hirviendo, dice. Entonces la temperatura fría sería en 100 grados Celsius. ¿Qué diámetro debe tener la varilla? Y les dan la constante de conductividad, ¿no?, del acero, 50.2. Perdón, ¿qué dijo que era ese 50.2? Es la constante de conductividad del acero. Esto se saca de tablas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno. La segunda temperatura ya la daba el ejercicio. Es que no la tengo. Lo que pasa que le dice, que le dice que está a un recipiente con agua hirviente, dice que está a una atmósfera. Como le dice que está a una atmósfera, estamos hablando de que está en condiciones normales. Y en condiciones normales, el agua hierve a 100 grados Celsius. Por eso la temperatura que pusimos ahí es de 100. Ok, gracias. Vaya. Y ya tenemos entonces, aquí ocupamos nuestra ecuación, que nos dice que la rapidez o el flujo de calor es igual a la constante de conductividad por el área, por la temperatura caliente menos la temperatura fría, sobre la longitud. Y nos están pidiendo el diámetro de la varilla. Sí, ¿qué diámetro debe tener la varilla? De estos términos, ¿con qué estaría relacionado el diámetro? ¿Con qué estaría relacionado ahí? De los términos de esa ecuación. Con la longitud. No. La longitud es lo largo, los 50 centímetros que le dan, ¿verdad? Eso es lo largo de la varilla. El diámetro, ¿con qué estaría relacionado esos términos? Con el área. Con el área, porque es el área transversal. Y el área transversal les dice aquí el ejercicio, ¿eh?, con sección transversal circular. Le dice que el área transversal es circular, ¿va?, porque es una varilla, ¿va? La varilla es el área transversal es circular, ¿va? Entonces está relacionado con el área. Entonces el área es lo que vamos a despejar de esa ecuación. Entonces esta longitud que está dividiendo la pasamos al otro lado a multiplicar. Y la constante y las temperaturas que están multiplicando el área la pasamos a dividir. Y esto nos va a dar el área transversal de la varilla. Y aquí ya tenemos todo. Solo es de meter en la ecuación y todo está en las mismas unidades y estamos bien. Entonces aquí nos quedaría 150 joules sobre segundo por 0.5 o 0.50 metros.
sobre la constante, que son 50.2. Sobre la diferencia de temperatura, la temperatura caliente menos la fría, es decir, 400 menos 100. Y esto les da A mí A me mí, dio 4.98 por 10 a la menos 3. 4 A mí puntos. también. ¿Eso mismo les dio? Vale, sí, perfecto. Bueno, esto no es H, esa. Aquí sería en metro cuadrado. Ya teniendo el área, o sea, como nos dice que es una varilla de área circular, aquí sería, ocupamos el área de la varilla en diámetro, que sería pi diámetro al cuadrado sobre 4, porque nos piden el diámetro. O si ustedes quieren, ocupan pi por radio al cuadrado, sacan el radio y después lo multiplican por 2, como ustedes les guste. El 4 lo pasamos a multiplicar y el pi lo pasamos a dividir. Y después sacamos raíz cuadrada. O sea que esto les quedaría 4 por 4.98 entre pi. Y esto les da el diámetro de la varilla. Me dio, bueno, no sé si lo puse bien, 79.629 por 10 a la menos 3. 79 puntos. 629 por 10 a la menos 3. ¿Eso me les dio a los demás? Esto es lo mismo que 0.00796, digamos. Menos 1, menos 2, menos 3. Eso también me dio a mí. ¿Estamos bien entonces con esta respuesta? sí. Ahí estaría terminado el ejercicio, ¿verdad? ¿Preguntas de este ejercicio? ¿Dudas de este Yo ejercicio? solo tengo una duda, solo una duda. Entonces podríamos decir que el 100 es como de tabla en este caso, por decirlo así. Ese 100 que sale de la temperatura fría. Sí, más o menos. Bueno, Bueno, usted sabe, ¿verdad? De sus conocimientos generales, que el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Igual que el agua se congela a los cuantos, ¿va? ¿A cuántos grados se congela el agua? ¿Ah? ¿A a cuántos A los grados? 0. cero, no sé, A los 0, ¿va? Son cosas que uno sabe, ¿verdad? Pues digo, como que parte de su cultura general, ¿verdad? Y eso se debe acabar como que, porque en condiciones normales a eso hierve el agua, a 100 grados. Cuando las condiciones normales estamos hablando de una atmósfera de presión, ¿verdad? Y entonces, y que, sí, ¿verdad? ¿Y qué más condiciones normales a nivel del mar? Que es donde tenemos una atmósfera de presión, ¿verdad? Condiciones estándar, ¿verdad? A esas condiciones, entonces el agua hierve a esa temperatura. Si en los lugares donde la presión es menos,
el agua debe de hervir a menos temperatura, pienso. Cuando vayan por allá por Perú, pongan agua a hervir y me cuentan a qué temperatura hierve. Si alguno va a ir de vacaciones de Semana Santa allá al Machu Picchu, que es un lugar bien alto, ahí debe ser una presión bien baja. Acabar los que tienen billete han de ir allá de seguro. Sí. Usted, digamos, Abner. No hay para nada. Ay, usted se hace el pobre, pero ya dueño de esposo, ya pango ha de ser. Todos le pagan por vivir a usted. A mí sí me han contado. No, hombre, Que para usted nada. ahí, el cacique ahí, el patrón. Sí, me robaron el celular el sábado. De verdad, Abner. Sí. ¿Y se lo robaron a punta de pistola o No, para dónde lo sacaron? casualmente me subí al transporte público y ni sentí cuando me lo jalaron, pero ahí me lo quitaron. Es que tiene, pero ¿y que le llevaba en el bolsón? ¿O dónde le llevaba? No en el bolsillo. Es que yo tengo la maña de confiar en este país, pero ya vi que me traicionó. Abner, ¿y en qué país vive usted, hombre? No sé, es que nunca me había pasado. Y se lo mete en la bolsa de atrás del pantalón. No, adelante, si estoy oyendo música, venía y casualmente me quito los audífonos y a los 10 minutos me los pongo y ya no oí nada. Ah, muchachito. Pues, ¿y Qué cómo, triste. pero ¿y cómo lo sacaron de la bolsa de adelante? Viera que no sé Ay, qué, no sé Usted qué sintió que pacto, me estaba tocando por ahí y dijo, no y no sé qué digo nada. pacto con el diablo tiene esa gente, pero ni se siente. Pues le digo, creo que usted sintió ahí que le estaban tocando ahí por la pierna y dijo, No, hombre, esa es una chica, y usted ahí se quedó. no, terrible, No, y está fregado así, ya, ya no no, me gusta Abner, este país. ya no me gusta este país. Pero es raro que a quien no hayan asaltado alguna vez, o más bien, o asaltado o quitado algo. Sí, y es Hay raro. alguien, hay Yo, alguien en este grupo al que eh, nunca le hayan asaltado, a la que nunca le hayan A robado nada. mí nunca me han asaltado. vaya, igual que Juan Carlos estaba yo, así de confiado. Nunca, jamás ni le han sacado nada, ni No, nada. Ni en el de colegio, nada. nada, Nada, nunca. nada. Bueno, igual Hijo, nunca he viajado en transporte público, así que Oh, no, acá no sé te cómo van a es. andar robando. ¿Qué te van a andar robando, Juan Carlos? sí, pero incluso aunque no viaje, en carro no los asaltan también, pues. Bien en los semáforos. Ajá, exacto. Se pone una moto a la par suya en un No, ni a veces semáforo ni y las motos, sino que hay de esos limpiavidrios que son algo tremendos cuando ven algo que les gusta. Y ahí por la Tutu ya me han contado que han jalado a veces celulares de uy, los pero carros. es que ahí esa es la otra, ¿va? Una es de acero, las dos varillas son exactamente iguales, tienen la misma sección transversal, dice, o sea que su área transversal es igual y es cuadrada, que tiene 2 centímetros por lado, dice. La barra de acero está por un lado unida a una fuente de 100 grados Celsius y la barra de cobre por el lado libre está unida a una fuente de 0 grados Celsius. Y nos están preguntando la temperatura en la unión, es decir, aquí va. En este punto donde están unidas la varilla de cobre y la varilla de acero. Aquí nos están preguntando la temperatura. Cuando nosotros tenemos así cuerpos que están unidos una continuación del otro y hay una transferencia de calor, que la transferencia de calor iría
iría en este sentido. Siempre de la temperatura mayor a la temperatura menor, ¿va? En este sentido iría el flujo de calor, ¿va? Entonces, para que esa transferencia esté, más bien, cuando tenemos cuerpos así, esa transferencia de calor se da en condiciones estables. Eso quiere decir que se dan con la misma rapidez independientemente del material. No se transfiere más rápido en uno que en otro, sino que se transfieren con la misma rapidez. O sea, por lo tanto, que la H, que es la transferencia, la rapidez de transferencia de calor, es la misma en los dos casos, en los dos materiales. Entonces tendríamos que el flujo de calor del acero es uno, ¿verdad? Y cobre el otro. Sí, acero y cobre. Del acero es igual a la transferencia de calor del cobre. Esto va a ser siempre que tengamos materiales así unidos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, ya poniendo las ecuaciones de cada una de ellas, la constante de conductividad del acero por el área, por el temperatura caliente menos temperatura fría, entre la longitud del acero. Aquí tendríamos por el otro lado la constante de conductividad del cobre, el área de la varilla, la temperatura caliente menos la temperatura fría, entre la longitud del cobre. Eso es lo que tendríamos. Bueno, entonces aquí, como las dos varillas tienen una área transversal igual, nos dice el ejercicio, podemos eliminar de aquí las áreas, ¿no? Para que nos quede más cortita la ecuación. Y ya podemos entonces sustituir, ¿va? Tenemos la constante del acero. No la tenemos, ¿va? Pero eso es de tabla, ¿va? Eso no podemos ir a las tablas. Y ver aquí, ¿verdad? Vamos a ver la del acero. Es 50.2. Y la del cobre, 385. Entonces sería 50.2 acero y 385 el cobre. Y esa materia está en Concios. La presentación. No, donde tenía la tablita. Ese es el libro. Ese es el libro. Bueno. El libro lo tienen ustedes, ¿verdad? Recuerdo que Manuel se los pasó el ciclo pasado. Porque ese es el libro, ese es de Ciersemansky. Tenemos la constante de conductividad del acero, 50.2 watts sobre metros grados Celsius, y tenemos la constante de conductividad del cobre, 385. Entonces ya sustituimos acá, y nos quedaría 50.2. La temperatura caliente para la varilla de acero. ¿Cuánto sería la temperatura caliente? Solamente para la parte de la varilla de acero. ¿Cuál sería la temperatura caliente? Hola, hola. Hello. 100 grados centígrados. 100 grados Celsius. ¿Y la temperatura fría cuál sería? 0. No. Solamente para la sección del acero,
¿Cuál sería la temperatura fría? Porque sería 0, pero ese está conectado con la varilla de cobre. Entonces, estamos hablando solamente del pedacito del acero. ¿Cuál sería la temperatura fría? Sería la temperatura a la que el agua se evapora. No, sería la temperatura esta temperatura, porque aquí termina la varilla de acero y el flujo de calor va en este sentido. Entonces, por lo tanto, la temperatura que tiene en este punto va a ser menor que la que tenía acá, porque el flujo de calor va en ese sentido. O sea que va de la temperatura mayor a la temperatura menor. O sea que va disminuyendo en ese sentido. Entonces, la temperatura menor para el acero sería la temperatura que tiene en el punto de unión, donde está unido acero y cobre. Y es la temperatura que andamos buscando. O sea que aquí serían 100 grados menos la temperatura en la unión, ¿verdad? Sobre la longitud del acero, que eran 10 centímetros, pasados a metros, 0.10 metros. Esto es para el acero. Ahora vamos para la parte del cobre. Tenemos la constante de conductividad, 385 watts sobre metro grados Celsius. Y aquí tendríamos para el lado del cobre, ustedes ven, ¿cuál temperatura es mayor? ¿La de la unión o la del extremo? ¿Cuál es la temperatura caliente ahí? La temperatura caliente sería la de la unión. Así es, la temperatura caliente es la de la unión porque está a mayor temperatura que el otro extremo. Entonces aquí tendríamos la temperatura de la unión, menos la temperatura del fría, que serían los 0 grados, sobre la longitud de la varilla de cobre, que era de 20 centímetros, es decir, 0.20 metros. Ahí resolvemos y encontramos esta temperatura de la unión. Lo pueden resolver de cualquier forma. Lo pueden hacer pasando, digamos, estos términos al otro lado, a multiplicar, así cruzados, para que nos quede lineal sin denominador, ¿verdad? Y de ahí despejamos. O si ustedes tienen de la calculadora chivas que de una vez se lo hacen, lo pueden hacer con su calculadora. A este nivel no sé si ya tienen ustedes una calculadora así de las que resuelven este tipo de ecuaciones. ¿Tienen alguno de ustedes de esas calculadoras? Yo sí, pero no las sé ocupar. Ay, no. Una calculadora, Estuvo muy ay, no la gracioso. puedo ocupar. Sinceridad ante todo. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos póngase en sus ratos libres a ver el manual, a ver qué le puede encontrar a la calculadora. Ya lo intenté en internet y no sé, no me sale. Y o sea, es que no es no es Casio, sino que es HP, entonces supuestamente Las es un poco más HP son más complicado. raras todavía, creo yo. Ajá. Entonces por eso es que no le encuentro por dónde. Si las HP son un poquito más complicadas, siento yo. Vaya. Entonces, bueno, retomamos la pie entonces. Pasamos el 0.20 al otro lado y el 0.10 al otro lado. Entonces, me quedaría 0.20 por 50.2. Me da 10.04.
voy a quitar las unidades para que me quede con menos cosas. Esa es la temperatura de la unión. Voy a poner solo TU. Y aquí sería 385 por 0.10. 38.5. Y aquí solo sería la temperatura de la unión. Porque este es 0. Y de ahí solo sería despejarme. Veamos quién hace ese despegue ahí para que terminemos eso. Yo ya lo hice, pero creo que lo hice mal. ¿Cuánto me le dio? 103.42. Sí, no puede ser la respuesta. No le puede dar más de 100. Imposible. Ajá, por eso. Vamos a ver. Aquí me da 1004. Aquí me daría 100 por la temperatura de la unión. Bueno, y ahora solamente paso este que está restando al otro lado a sumar. Saco factor común y sumo, ¿verdad? Sería 100 más 38, 138.5. Y ahí solo divide, ¿verdad? Y eso nos da 0.138. 138. 0. 7.25. 7.25 me da a mí. Ah, dividí al revés, perdón. Sí, ¿qué pasó ahí? Quiero revisar si no me he equivocado en nada. No me suena esa respuesta. Ah, no, hombre, ya me veía bien que me equivoqué. Y ustedes que no me dicen. Aquí, este 100 que tengo aquí, no tiene por qué ser 100. ¿Cuánto debería haber sido eso? Este 100 que yo tengo aquí está malo, ¿eh? 10.04. Exacto. Y ustedes que no me dicen que me he equivocado, hombre. Si estamos multiplicando por este 10.04, no sé dónde es aquel 100, bueno, de este 100 lo saqué. Nada que ver. De aquí sería 10.04. Esto no tiene nada que ver aquí. Aquí sería 10.04. 48.54. 48.54. Entonces, la temperatura de la unión ahora que ya corregí esto, ¿cuánto es? 20.68. Esa me suena más lógica esta respuesta. 20.68.
Sí. Esta es la temperatura que hay en la unión. Vale. ¿Estamos bien ahí entonces? Sí, Inge. ¿Hasta ahí todo bien? Vale. De ahí le preguntaban, ¿y la razón de flujo de calor? Cuando hablamos aquí de la razón de flujo de calor, estamos hablando de la H. La H es lo que le está preguntando el ejercicio. Entonces, para encontrar esa H, lo hacemos con cualquiera de los dos lados de la ecuación, ¿no? Ya sea con el lado del acero o con el lado del cobre, con cualquiera de los dos lados debe darle lo mismo. De hecho, sí, porque es una igualación lo que hemos hecho. Vale. Entonces, hagámoslo con el lado del acero. Tendríamos que la H del acero es igual a la constante por el área, temperatura fría menos temperatura caliente, no, al revés, caliente menos fría. Porque siempre va en este sentido de la caliente a la fría, entre la longitud. Entonces sería aquí la 50.2 de la conductividad del acero. Y aquí sería el área de la sección transversal, que les dice que es cuadrada. Y dice, ¿verdad? Tiene la misma sección transversal cuadrada de 2 centímetros por lado. Entonces estamos hablando del área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí serían los 2 centímetros pasados a metros elevado al cuadrado. Porque el área de un cuadrado es esa, de lado al cuadrado. Entonces tendríamos la temperatura caliente, que eran 100 grados. A ver si no me estoy equivocando, no, 100 grados y menos la temperatura de la unión, que es 20.68. Aquí serían 100 grados menos 20.68 sobre la longitud de la varilla de acero, que son 10 centímetros, 0.10 metros. Y esto nos da el flujo de calor. ¿Damos cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? Qué barbaridad, ya son las 8. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Sí, cabal, Inge, eso. Y como estaba bien divertida la clase. A mí me dio 15.93. 15.93. Exacto. 15.93. Eso les debe dar en watt.
Este metros, estos grados se le anulan con estos de aquí, ¿verdad? Con estos de aquí. Vaya, aquí estamos restando grados y la respuesta nos va a dar en grados, ¿verdad? No estamos restando grados y obtenemos metros, ¿verdad? Eso no se puede, ¿verdad? De que estos metros se me van con esto, uno de estos y el otro metro se va con este. Y nos queda la respuesta en watts. Vale. ¿Estamos bien ahí entonces con este ejercicio? ¿Preguntas, dudas de este ejercicio? Nada, siento solo las chicharras con las que voy ahí. Nada, nada. Hoy no son grillos, hoy son chicharras lo que se oye. No, Inge, todo bien, todo claro. Vale, gracias. Nos vemos entonces, nos quedamos en esta clase aquí. Nos quedamos en esta clase, en esa aquí. Veamos, pónganme sus cámaras para tomar la captura final. Ay, me falta la asistencia también. Solo veo su pantry, veo nada más. ¿Mi qué? No es un pantry lo que tiene ahí arriba. No sé qué es esto. Yo solo sé que ahí está ese volado. No sé cómo se llama.